like a pen. I would stand in line for this. There's always... Palacio de Deportes. El jueves 28 de junio de 2001, sobre las 8:15 de la mañana, 3 operarios de la empresa IPAMA trabajaban sobre la cubierta del Palacio de Deportes, construido 40 años atrás, en 1960. La comunidad les había contratado para que acabaran con las goteras. Uno de los trabajadores, ayudados por un soplete, pegaba una lámina asfáltica a los paneles de aluminio de la cubierta. El operario se resbaló, se le cayó el soplete y la llama comenzó a quemar la capa de madera y tela que recubre la parte interna de la techumbre del pabellón. El fuego se propagó rápidamente, afectando a la estructura, y tras 40 minutos de incendio se derrumbó la cubierta. El incendio se propaga por la zona interna de la cubierta, dificultando su extinción. A continuación, las altas temperaturas causan la pérdida de rigidez en los semiarcos de acero, hundiendo el arco de la cubierta, provocando a su vez que los anclajes de unión a los pilares de cemento cedieran y se desplomara el techo. Podemos constatar que la pérdida significativa de resistencia para el acero de construcción comienza a los 400 grados centígrados. A 600 grados centígrados su resistencia se reduce aproximadamente al 50%, en cambio su rigidez podría reducirse alrededor del 70%. Conviene mencionar que el acero no se ligua durante un incendio, contrariamente a la afirmación a veces oída en boca de periodistas o de personas mal informadas. La licuefacción del acero en las acerías necesita temperaturas muy superiores a las que se producen en estos incendios y en condiciones singulares. La Comunidad de Madrid no abrió entonces una comisión de investigación, no obstante, se encargó el informe pericial técnico-policial para determinar las causas del incendio. Respecto al origen del fuego, el informe de 30 páginas determina que se sitúan los materiales de recubrimiento y sujeción de los aislantes, compuestos por papel y madera, y en algunos de los elementos estructurales de la cubierta, en especial los compuestos por vigas y listones de madera de distinta orientación y tamaño, que estaban en contacto con la zona donde se colocaba la tela asfáltica. Sin embargo, la Fiscalía desestimó la causa abierta en contra de los operarios que trabajaban en la reparación de la cubierta. Hasta el año 1974 no aparece una norma de carácter nacional que hace referencia al mundo de la protección contra el fuego, la norma tecnológica sobre instalaciones de protección contra el fuego. Estas normas tecnológicas trataron y consiguieron definir y estandarizar una serie de aspectos de la edificación hasta ese momento descoordinados. En el mundo del fuego significó un gran avance, puesto que describió las diversas instalaciones de protección que hasta ese momento, y al no existir una normativa, se ejecutaban conforme a una tradición y buen hacer. La Ordenanza de Prevención contra Incendios de la Comunidad de Madrid actualmente establece en su capítulo 4 para locales con uso de espectáculos y concreto en el artículo 170 que la estructura, tanto sustentante como sostenida, deberá garantizar su estabilidad ante el fuego en grado EF 180. La estabilidad al fuego se define como el tiempo durante el cual un elemento estructural sometido a la acción de un fuego tipo mantiene su capacidad portante. La acción térmica se define en la norma UNE 23093 a través de una relación tiempo-temperatura que permite obtener una referencia para establecer las condiciones reglamentarias de comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos, en términos de tiempo equivalente durante el lapso en el que el ensayo reproduce la condición más adversa, de las señaladas en el articulado, y pueden producirse en un incendio. El avance de un incendio en un espacio se caracteriza por el incremento de la temperatura en el tiempo y en función de las condiciones específicas del lugar donde se produce, por su geometría, su ventilación, carga de fuego y transmisión térmica. Se clasifican según una escala en minutos. Para evitar accidentes similares sería importante cumplir escrupulosamente la normativa actual, evitando todo tipo de materiales inflamables. También son de aplicación sistemas que mejoran la estabilidad al fuego de los elementos estructurales. Básicamente son los materiales que consiguen una resistencia al fuego definida. Exclusivamente varía la aplicación de dicho recubrimiento. Proyectables: lana de roca, mortero ignífugo, proyectados de yeso, entre otros. Placas rígidas: fibrosilicatos, cartón yeso, vermiculita, materiales cerámicos, vidrio celular. El siguiente caso es el de Oakland Freeway, una de las carreteras en California. El accidente ocurrió el domingo 29 de abril de 2007, cuando un camión cisterna de gasolina que llevaba 32.500 litros se estrelló por exceso de velocidad, lo que provocó el vuelco del mismo y posterior incendio que debilitó la estructura de acero que colapsó el puente de 21 metros de altura. El fuego se extendió a lo largo de una sección aproximadamente de 30 metros de largo por 10 de ancho. El fuego calentó las vigas de acero y debido a las altas temperaturas la resistencia del acero se fue reduciendo de forma que era insuficiente para soportar el peso de la carretera elevada. Por lo tanto, se derrumbó por completo en 17 minutos después de haberse iniciado el fuego. Valor de la solicitación que produce el fallo. Ahora nos vamos a centrar en los valores de la solicitación que produjeron el fallo y para ello tenemos que estudiar los valores de temperatura que se alcanzaron en el incendio, ya que al aumentar esta se produce una disminución del módulo de Young que afecta a la relación entre el esfuerzo de formación de la viga. Los informes iniciales del accidente llegaron a la conclusión de que el fuego podría haber llegado
a temperaturas de 1650 grados centígrados. Sin embargo, no tuvieron en cuenta dos factores fundamentales: falta de oxígeno y la disipación de calor por medio de la conducción, evaporación y radiación. Posteriormente, en base a estudios experimentales y evaluaciones analíticas, se hizo una estimación de que la temperatura de la llama para ese tipo de incendios es aproximadamente de 1000 grados centígrados y que el valor máximo de la temperatura que puede alcanzar un combustible en un ensayo en un túnel de combustible es de 1350 grados centígrados. Finalmente se llegó a la conclusión de que la temperatura del fuego fue aproximadamente de unos 1100 grados, justo antes de que se produjera el colapso. Solicitación según norma vigente. Para la construcción de túneles de carretera, puentes y otras carreteras de acceso limitado hay que cumplir con la normativa americana NFPA 502. En el capítulo 6 de dicha normativa, que es la que se refiere a la protección contra incendios en puentes y carreteras elevadas, se indica las comunicaciones de emergencia, señalizaciones, control de tráfico, suministro de agua, drenaje, control de materiales peligrosos e instalaciones auxiliares que deben tener este tipo de estructuras, así como las condiciones que deberán soportar los elementos estructurales de acero y hormigón, que en nuestro caso la exposición al fuego durante 120 minutos no deberá superar los 300 grados centígrados. Responsabilidad del proyectista. Las investigaciones realizadas por Caltrans, que es la agencia del gobierno del estado de California encargada del control de las autopistas del estado, concluyeron que el accidente no produjo daños estructurales y que la reconstrucción de las partes afectadas se haría a cargo de la empresa de transportes SABEC, debido a la negligencia del conductor que circulaba con exceso de velocidad y poseía antecedentes penales, y no al ingeniero Charles H. Purcell, responsable de la construcción. Mejoras. Como conclusión podríamos añadir unas mejoras que se podrían llevar a cabo para evitar futuros colapsos por incendio en puentes, y son que el colapso podría evitarse aumentando el espesor de recubrimiento de las vigas de acero expuestas al fuego, para que no sean tan vulnerables, aunque en este caso cumplían con la normativa vigente, que los puentes de acero y pasos superiores estén protegidos contra incendios utilizando una variedad de tecnologías y productos utilizados con éxito en los edificios. Y, por último, utilizar las herramientas analíticas actuales que podrían predecir el momento del colapso con precisión. La torre de telecomunicaciones se encuentra en una base aérea situada en Giskermilde, Holanda. Alcanzaba una altura de 294 metros, siendo el edificio más alto del país. Fue terminada en 1959 y se empleaba como repetidor de señales de radio y televisión. La misma estaba construida con hormigón armado y acero. El 15 de julio de 2011 se derrumbó la parte superior de acero de la estación por un incendio, conservándose la parte inferior hecha de hormigón. El fuego se inició a unos 180 metros de altura en el interior del mástil metálico. Las investigaciones concluyeron que el incendio fue provocado por un cortocircuito en el interior del mismo y que las altas temperaturas alcanzadas en el interior de la sección cilíndrica fueron las causantes del colapso de la estructura. Las altas temperaturas hicieron que el acero perdiera parte de sus propiedades mecánicas y, debido al peso de la misma, la parte más alta de la torre se desplomó contra los cables tensores, haciendo que colapsara. Ambas piezas de acero impactaron sobre la parte superior de la estructura de hormigón, dejando esta dañada pero sin causar el derrumbe. El impacto de las dos secciones de mástil produjo un cráter de varios metros de profundidad. En este vídeo se pueden ver las consecuencias del derrumbe de la torre de telecomunicaciones. Pese a que existían advertencias previas al derrumbe de unas condiciones de riesgo alto de accidente del mástil, la investigación realizada por la policía holandesa no demostró ninguna negligencia penal o de otros factores que responsabilizaran a cualquiera de las partes del derrumbe de la torre. Al tratarse de una torre de telecomunicaciones, la carga a soportar por la misma se limita al peso de su propia estructura, así como los diferentes elementos de repetidores y captadores de señal que se alojan en la misma. La normativa que rige la construcción de torres de telecomunicaciones es la Bouwbesluit, artículo 7.6, Código Técnico homólogo al español. El principal motivo de colapso por incendio de la estructura fue precisamente la forma cilíndrica de la misma, la cual ocultaba en su interior las llamas y hacía las veces de horno, evitando cualquier tipo de refrigeración de la estructura por contacto con el aire exterior. Para evitar un accidente de características similares, la estructura de la torre metálica en su reconstrucción será en forma de celosía de acero. El propietario de la torre de acero anunció que en marzo de 2012 el nuevo mástil se colocará en la parte superior de la torre de hormigón y estará en funcionamiento en verano de 2012. El nuevo mástil será unos metros más alto que el que se destruyó y será una construcción de celosía de acero en lugar del estilo original. Esto evitará el efecto chimenea. Ahora podemos apreciar algunas de las diferentes fases en las que se hicieron para poder reconstruir la torre de telecomunicaciones.
El caso que vamos a tratar consiste en el atentado sufrido por las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Se trata de dos torres, una torre norte de 110 plantas con una altura de 417 metros, la cual recibió el primer impacto por su cara norte, y una torre sur de 110 plantas con una altura de 415 metros, cuyo impacto tuvo lugar por su cara sur. Ambas contaban con una superficie construida de 310.000 metros cuadrados, una estructura metálica con peso aproximado de 87.000 toneladas y unas dimensiones en planta de 63,5 metros de lado. Desde la estructura perimetral hasta el núcleo central, constituido por 44 columnas de sección en forma de caja, no había columnas verticales. Los forjados de tipo ligero estaban formados por 900 viguetas de 0,6 espaciadas entre sí 2,04 metros y arriostradas con viguetas secundarias. La estructura metálica de las torres se encontraba aislada térmicamente mediante espuma de poliuretano y los forjados estaban protegidos mediante falsos techos resistentes al fuego, de forma que, según fuentes informativas, el grado de protección frente a un fuego convencional superaba los 120 minutos. El impacto. La torre norte fue impactada en la zona central de su fachada norte entre las plantas 96 a 103, mientras que la sur fue impactada en su cara sur entre las plantas 77 a 79. Por otro lado, la carga de viento de diseño de las torres era de 320 km/h, y se ha estimado que el esfuerzo generado por el impacto sería del orden del 45% del resultante para dicha carga de viento, lo equivalente a un viento de 215 km/h. Desarrollo del incendio. El incendio en bola de fuego se produjo por efecto de la dispersión del combustible del avión provocada por el impacto, junto con la expansión de los gases provocada por la propia combustión del hidrocarburo. Este proceso se vio acelerado por la pérdida parcial de aislamiento estructural en zonas donde impactaron los componentes de las aeronaves y de aislamiento térmico debido a la violencia del incendio, muy superior al propio de diseño. Comportamiento estructural de la torre sur antes del fallo de las plantas afectadas por el incendio. En primer lugar, el impacto del avión sobre la torre produce la pérdida del soporte perimetral de un lado, la pérdida de las vigas de los forjados y de parte del soporte del núcleo central, lo que conduce a una pérdida de la capacidad portante de la estructura, un desplazamiento del centro de gravedad de la estructura originando un momento flector, un aumento de la longitud de pandeo de los pilares perimetrales y de parte de los centrales, por la pérdida de las vigas de forjado. Los pilares se encontraban atados cada 2 plantas y tras la pérdida de, por ejemplo, 3 forjados, el vano sería de 6 plantas. Aún así, la estructura mantendría su estabilidad, pero tanto el tipo de incendio como la pérdida o debilitamiento del aislante térmico del acero redujeron drásticamente las propiedades mecánicas del acero. Normativa. La normativa vigente en aquel momento corresponde a la Building Code of the City of New York del año 1968, posteriormente modificada, la cual establece un factor de seguridad de 2 para las estructuras de acero y en este caso se cumplió con la norma. En cuanto a impacto, la norma refleja que las torres debían soportar posibles impactos de vehículos en los aparcamientos, pero no reflejaba la posibilidad de un impacto violento de un avión, ni explosiones de semejante magnitud.